Muy bien, jóvenes queridos, vamos a continuar entonces con esta unidad 3. Es importante hacer la siguiente acotación. La unidad 3 tiene 3 temas. El tema 1, que es primera aproximación a la macroeconomía y que lo hemos visto bien minucioso, completito. El tema 2, que tiene que ver con esto del PIB, mercado consolidado y PIB de largo plazo. Y el tema 3, que tiene que ver con las formas, cómo se calculan la tasa de desempleo y la inflación. ¿Okay? Entonces, por supuesto, para un curso de teoría de política económica para abogados, es información bastante detallada. De manera que la unidad 2, el tema 2, perdón, y el tema 3 lo vamos a hacer lo más resumido posible. A mí me gusta dejar la presentación porque uno no sabe el alcance que puedan tener en otro momento de la vida y que quieran revisar algo, ¿ok? Pero repito, ya la unidad 2 y la unidad 3, los énfasis son en puntos muy específicos. Vamos a arrancar con la unidad 2. En el caso de la unidad 2, lo que queremos ver entonces es la variable premium de la economía, que es el PIB, ¿ok? Y de alguna manera hacer un poco de énfasis en cosas importantes como que se calcula por 3 vías o que hay una importante diferencia entre el PIB corriente o el PIB constante. Una también que es considerable, aunque sea entender a nivel conceptual, y que una cosa es el PIB y otra cosa es el ingreso nacional disponible. Luego está la parte de la ecuación macroeconómica, que ya la vimos en el primer tema, donde el PIB es igual al consumo, más el gasto, más la inversión, más las exportaciones. Eso tiene una incidencia. Y bueno, aquí también hay una evolución del PIB, pero aquí está más por dentro. ¿Okay? Entonces, lo primero que queremos dejar es esta imagen general a través de este mapa conceptual de esta variable premium de la economía. Entonces, lo primero que queremos establecer, ya nosotros vimos el concepto, dijimos que el PIB era el valor total de la producción de bienes finales en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. ¿Okay? Ese PIB, lo primero que tenemos que tener claro es que se refiere a bienes nuevos producidos internamente. Ya adelantaba yo que cualquier empresa que se establezca en el territorio nacional, toda la actividad de producción de esa empresa se imputa en el PIB. Que parte de los socios de esa empresa no son residentes, sino que son no residentes, que esa empresa es una sucursal de una empresa en el exterior, ya eso afecta a otra variable que es el ingreso nacional disponible, pero no al PIB. ¿Okay? El PIB se calcula por 3 enfoques, en los cuales todas esas variables son información para el análisis macroeconómico. Uno es el enfoque de la producción, otro es el enfoque del ingreso y un tercer enfoque es el enfoque de las demandas. Son 3 caminos que nos deberían llevar a un mismo valor de PIB. ¿Okay? ¿Qué otra cosa hace el PIB? Nos dice el tamaño de una economía. Como todo se hace, y es lo que tenemos aquí, todos los países contabilizan el PIB bajo una misma metodología que se llaman las cuentas nacionales, pues entonces nosotros podemos hacer un ranking del valor del PIB de todos los países. Obviamente lo llevamos a una moneda común, porque todos los PIB se cuantifican en moneda nacional, y obviamente si los queremos llevar a otra moneda, pues tenemos que multiplicar por el tipo de cambio. Generalmente el PIB lo vamos a ver en los rankings mundiales en millones de dólares, inclusive esos dólares los vamos a ver, los podemos ver a precios constantes o a precios nominales. Estos bienes y servicios, es lo que acabo de decir ahorita, se valoran a precios corrientes y a precios constantes. La diferencia es fundamental porque los valores a precios corrientes van a incluir la evolución en términos de precio y en términos de cantidad. Mientras que
en el caso de los valores constantes, van a ser toda la producción valorada a los precios de un año base, lo que nos permitirá poder sumar toda esa producción constante y tener un indicador de cuánto puede estar creciendo la producción de bienes y servicios en términos de cantidades, es decir, quitando el efecto precio, ¿ok? Como había adelantado un poquito, a partir de este PIB se hacen algunos ajustes que nos permiten ir al ingreso nacional disponible, y este ingreso nacional disponible, si es el ingreso obtenido por los residentes de una economía en el uso de sus factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Capital, trabajo y tecnología. Los residentes de esa economía que han recibido ingresos por cualquiera de esos tres factores, si se lo llevan a la economía donde son residentes, forma parte del ingreso nacional de esa economía. ¿Okay? Y finalmente, ese PIB se divide entre la población y se obtiene un indicador muy importante de bienestar económico, que es el PIB per cápita. Tanto el PIB como el PIB per cápita se establecen rankings, ¿ok? Para saber cuáles son los países que son más grandes, que tienen el tamaño de la economía más grande, cuáles tienen economías medianas y cuáles tienen economías pequeñas, o también cuáles son los países que tienen el ingreso promedio en dólares, ¿ok? Más alto, cuál es un ingreso medio y cuál es un ingreso bajo. Entonces, aquí tenemos, en el caso del Producto Interno Bruto, está en miles de millones de dólares corrientes del año 2022. Y como vemos, Estados Unidos es la economía que produce el PIB más grande del planeta y que asciende a unos 24.796 miles de millones de dólares. ¿Okay? El segundo país es China. China produce en conjunto, perdón, China produce, bueno, ella también tiene unas provincias, pero produce 18.473 millones de dólares. Como ven, cada vez todavía hay una brecha importante, 24 de cerca de 5.000 millones, pero China tiene rato acercándose a Estados Unidos y con aspiraciones inclusive de ser el país con el PIB más grande del mundo. Si los países de la Unión Europea no fueran solamente una unión monetaria, sino que también fueran una unión política, serían los terceros, ¿verdad?, en tener el PIB más alto, muy cercano inclusive al de China, pero recuerden que la Unión Europea, repito, a nivel político siguen separados sus países, de manera que el tercer puesto es para Japón, fíjense que en una magnitud mucho menor a la de Estados Unidos y China. Por eso que Estados Unidos y China producen cerca del 40% del PIB mundial. El cuarto país es uno de la Unión Europea, el cuarto y el quinto. Tenemos a Alemania con 4.557 millones de dólares. El quinto país es el Reino Unido con 3.442 millones de dólares. La India, ¿ya? Entonces ahora nos aparece un país, se llama, de la parte asiática, con 3.250 millones. Siguen Francia e Italia, que también son de la Unión Europea, con 3.140 y 2.272. El noveno es Canadá, el décimo es Corea del Sur, y el primer país latinoamericano está en el puesto 11, que es Brasil, con un monto muchísimo, pero muchísimo menor a los observados en países mucho más pequeños que Brasil. Recuerden que Brasil es un país gigante, ¿ok? En el número, ya seguimos aquí pensando en América Latina, en el puesto 15 está México con 1.371, y el que sigue muy de lejos, en el puesto 30, es Argentina con 484, Panamá con 64, y Venezuela está en el puesto 91 con 44. Si quieren saber un monto total, y aquí cuántos países son más o menos 190 países, que son los que están en el Fondo Monetario Internacional, y eso da un PIB mundial de 102.404 miles de millones de dólares. ¿Okay? Si nosotros dividimos
ese PIB entre la población, obviamente las cosas van a cambiar considerablemente porque China es el país más poblado de América Latina, creo que casi que hasta este mes, porque la India, que le viene siguiendo los talones, cuidado si ya no lo sobrepasó como el país más poblado del planeta. ¿Okay? Eso hace que la recomposición sea muy diferente, porque entonces hay países como Luxemburgo que no tienen un PIB tan grande, pero tienen una población bastante pequeña y disfrutan a nivel promedio de un PIB per cápita de 139.457 dólares. Esto sería un promedio anual, ¿verdad? Nosotros tendríamos que dividir, déjenme hacerlo rapidito, tendríamos que dividir 139.457 entre 12 meses y esto nos da un ingreso promedio de 11.621 dólares al mes. Eso no significa para nada cómo es la distribución de la riqueza en ese país, ¿ok? Puede ser que haya personas que ganen muy por debajo de eso y un grupito de personas privilegiadas que ganen muy por encima de eso. Eso suele pasar. El mundo en líneas generales se ha vuelto bastante desigual, ¿ok? El segundo país es Irlanda, ¿ok? Con 133.341. El tercero Suiza, el cuarto Noruega. Fíjense que con todo y todo Estados Unidos es el quinto, ¿ok? Eso quiere decir que los estadounidenses gozan de un buen nivel de vida. Aquí aparece ese impuesto Macao. Macao es una provincia de China, ¿ok? Allí hay una alta generación de PIB y un bienestar para los que están en esa área de Chile. En el puesto 48 es que aparece el primer país, que es Uruguay, con 52.552. Parece que Uruguay tiene casi 4 millones de habitantes, bastante pequeño. Le sigue Chile, Trinidad y Tobago. China ocupa el puesto 60, a pesar de ser el segundo, ocupa el puesto 60. China tiene algo así como 1.400 millones de habitantes. ¿Okay? En el caso de perdón. En el caso de Venezuela, estamos en el puesto 149 con 21.980. Si hacemos la misma operación, 21.980 entre 12 nos da un promedio de 1.832 dólares. Como saben, aquí el salario mínimo, ahorita hubo un ajuste de salario mínimo, pero mejor dicho, no hubo ajuste de salario mínimo, hubo ajuste de ingreso con unos bonos que se generaron, pero el salario mínimo sigue siendo 130 bolívares mensuales. Entonces, aquí la distribución de la riqueza es bastante desigual, tremendamente desigual. Por ahí hay una información interesante de que cerca del 24% nada más de la población gana más de 500 dólares mensuales y casi el 80 y pico gana menos de 100 dólares mensuales. ¿Okay? Entonces, bastante fuerte lo de la distribución de la riqueza en Venezuela y bastante bajo el ingreso per cápita y el PIB. Si lo vemos los dos, pues obviamente es lógico que tengan una evolución más o menos parecida, ¿ok? Porque la población suele crecer a una tasa más o menos constante a lo largo del tiempo. Entonces, así como hubo la debacle del PIB, hubo la debacle del PIB per cápita en Venezuela. ¿Ver? Una cosa importante que me va a gustar que ustedes se fijen, repito, es que existe el PIB y existe el PIB per cápita. El PIB per cápita, entonces la división del PIB entre la población de un país. Recuerden que el gran Adam Smith fue capaz de entender que era importante ver ese indicador para medir la riqueza de las naciones. Por supuesto, estábamos muy lejos de calcular el indicador porque los agregados macroeconómicos empiezan Adam Smith hace todo ese racionamiento en 1886 y toda la macroeconomía empieza a cuantificarse a partir de los años 1920. Entonces, allí es donde se tiene un mejor indicador para medir la riqueza de las naciones.
Otro punto muy importante que me interesa es que entiendan que hay un PIB a precios corrientes o PIB nominal y que hay un PIB a precios constantes o real. Y ambos son valores en millones de bolívares. La diferencia muy importante es que a nivel corriente las cantidades del año en estudio son multiplicadas por los precios de ese año en estudio. ¿Quién calcula el PIB en Venezuela corriente y constante? Lo hace el Banco Central. Tiene una gerencia de estadísticas y allí tienen el muestreo de las empresas a las cuales les piden toda esta información. También tienen, ¿verdad?, el cálculo del PIB constante y lo que hacen es que las cantidades de cada año son valoradas a los precios de un mismo año. Eso hace que haya un PIB constante para el año 97, 98, 99, 2000 y así sucesivamente, y que entonces, por ejemplo, para el año 2020 tengamos un PIB constante que si lo comparamos con el PIB constante del año anterior, en este caso el año 2019, y sacamos la variación porcentual, podamos ver una tasa de crecimiento positivo o negativo y decir si la actividad económica está creciendo o no. ¿Qué se ha hecho con este cálculo así de esta manera? Se ha eliminado el efecto de los precios y se ha dejado solamente la evolución de volumen, porque hay que acudir a esta metodología de los precios constantes, porque resulta que las cantidades no se pueden sumar. Entonces, eso hace que a nivel de la economía usted tenga un PIB corriente, un PIB constante, uno mida la evolución de los precios y de las cantidades en el año corriente y otro mira solo la evolución de las cantidades. Entonces, adicionalmente, siempre le he explicado que los valores están compuestos por la multiplicación de precio por cantidad. Es decir, que si uno dice 500 millones aquí, hay alguna desagregación en precios y cantidades. Y que si uno quiere despejar de aquí los precios, pues simplemente lo que tiene que hacer es dividir el valor entre la cantidad. Eso, jóvenes, permite a nivel de toda la economía conseguir un indicador del nivel general de precios que lo denominamos índice implícito del PIB. Simplemente, ¿qué se hace? Se divide el PIB corriente entre el PIB constante y se multiplica por 100. Esto da un índice. Y si yo saco la variación porcentual de ese índice con respecto al año base o con respecto al año anterior, veo también un indicador de inflación, un indicador de la evolución de la inflación. ¿Ok? Ups. ¿Todavía se ve la presentación, jóvenes, o no la ven? Sí se ve, profe. ¿Sí se ve? Pero algo le está pasando a mi pantalla que no me deja ver. Ok. Entonces, repito, cuando hablemos de la variación porcentual o el crecimiento de la economía, nos referimos solamente al PIB real. Cuando hablemos de la evolución o variación del PIB corriente, van a estar incluidos los precios y las cantidades. Y cuando hablemos de la evolución del PIB, vamos a estar hablando solamente de la evolución de los precios. Esto tiene una connotación importantísima, porque fíjense, uno puede decir, a nivel corriente la economía está creciendo 11,9%. Ajá, pero eso en términos de valor, de volumen y de precio, ¿cuánto es? Ah, bueno, esto significa en este caso un resultado muy bueno porque la economía creció 4,5% y la inflación fue apenas de 7,1%. Es decir, la inflación fue un dígito y la economía tuvo un crecimiento positivo, inclusive mayor del 2%, que es lo que se considera más o menos la tasa natural de crecimiento de la población. Entonces eso es un buen resultado. Pero puede pasar que usted tenga aquí que el PIB corriente que creció 20%
pero que lo que había ocurrido es una caída del 15% del PIB a nivel constante y un aumento de los precios del 5%, en el cuyo caso la economía está pasando por una recesión tremenda. O puede ser que esto aquí le dé 50% y el crecimiento sea 4,5%, lo que quiere decir que la economía está creciendo chévere, pero que está teniendo una alta tasa de inflación. Por eso es que intuitivamente, esto se llama juego de números aritméticos, usted puede sumar aritméticamente esto y el valor total tiene que estar contenido dentro de aquí, ¿sí? Repito, no es que las variaciones porcentuales se pueden sumar, es que si una fórmula es como en este caso, valor igual a P por Q, si usted lo hace en términos de variaciones, usted puede decir que la suma de la variación del precio más la suma de la cantidad va a ser la suma total del valor. Eso el profesor Matthew lo llama trucos aritméticos. ¿Se entiende el objetivo de medir PIB corriente y de PIB constante? Se entiende que es una necesidad de contar con un indicador de precios y de cantidades. Desde que vimos la unidad 2, estamos pensando siempre en términos de precios y de cantidades y no en términos nominales. ¿Okay? Es muy importante para nosotros no hacer eso. Aquí hay un ejercicio, yo no me voy a quedar en el ejercicio porque generalmente, pues no, a los efectos de ustedes les parece poco atractivo ponerse a hablar de ejercicio y también se les termina convirtiendo en algo muy tedioso. ¿Okay? Entonces, al final, lo que voy a hacer es que les voy a decir, repito, que existen 3 formas de llegar al cálculo de este PIB y todas dan información importantísima. Uno es el enfoque de la producción, otro es el enfoque del ingreso y otro es el enfoque de la demanda. El que ustedes ya han visto un poco es el enfoque en la demanda, en el cual el Banco Central recopila cuál es el gasto de los hogares en bienes y servicios, cuál es el gasto de gobierno en su función de producir bienes públicos, cuál es el gasto de las empresas en inversión, cuánto fueron las exportaciones y cuánto fueron las importaciones, de manera que cuantifica cuánto es el PIB por el lado de la demanda. Pero además, cuantifica cuánto es el PIB por el lado del ingreso. El ingreso, ¿qué significa? Sumar el PIB por el lado de lo que reciben los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Capital y trabajo. El capital se divide en capital físico y capital financiero y el trabajo obviamente es la mano de obra. ¿Cuál es el ingreso que reciben los trabajadores? En macroeconomía se llama remuneración a los asalariados. ¿Cuál es el ingreso que recibe el factor capital? En economía tiene un nombre un poco, ¿cómo se llama? Exotérico, que se llama excedente de explotación. ¿Por qué se llama excedente de explotación? Bueno, porque incluye, repito, los dividendos que puede ganar una empresa, incluye los intereses que pueden recibir los que poseen activos financieros, puede incluir alquileres, que es lo que obtienen los dueños de bienes inmuebles que pues, arriendan el uso de ese bien inmueble, o puede incluir ingresos por regalías, porque son ingresos que se reciben por la posesión de un activo, como pueden ser, como les decía yo, el caso del petróleo, el gobierno cobra una tasa de regalía por explotar el suelo venezolano, las franquicias, por ejemplo, todos los activos intangibles, para poder usted usar esa franquicia o ese activo intangible, tiene que pagarle una regalía al dueño de esa franquicia, y así pues hay muchas ganancias que se obtienen. Luego, la empresa tiene que hacer un apartado para la que se llama depreciación, que es decir, que del ingreso que recibe, tiene que guardar una parte para cuando tenga que sustituir la maquinaria y equipo. Y por otro lado está el productor, el gobierno, que el gobierno tiene una influencia en la actividad económica a través, así como lo hace en la redistribución de la renta, también lo hace en la actividad económica. El gobierno
cobra una serie de impuestos indirectos que van a tener repercusión en el ingreso total de del PIB. Uno de los más importantes es el impuesto al valor agregado, otro es el impuesto de las aduanas. Esos dos son bastante importantes. Entonces, por aquí le quita renta a los que producen la actividad económica, pero dependiendo de lo que sea conveniente para él, le puede otorgar subsidios a algunos sectores, es decir, le entrega dinero a algunos sectores, bien sea porque le interese que vendan a precios más económicos o para que produzcan más. ¿Okay? Entonces, el enfoque del ingreso, recuérdense, es el ingreso que reciben los factores productivos, básicamente el trabajo y el capital. De manera que aquí es donde está la cuantificación de la función de producción. Siempre les he hecho la función de producción, les he dicho por aquel lado está la producción, por este lado está el trabajo, y la combinación de capital y trabajo permite la producción de bienes y servicios. Eso es lo que hace cuantificar eso. Y finalmente, el enfoque del ingreso lo que busca es cuantificar cuánto fue la producción, o sea, genuinamente ve cuál ha sido el ingreso de las empresas, eso lo llama la producción bruta, le resta cuánto ha sido la compra de insumos, le quita, o aquí en este caso va sumando los impuestos a la producción y se restan los subsidios de manera que quede cuánto es el PIB de la empresa. Fíjense que, repito, lo que se hace aquí son sacar cuentas, recoger estadísticas. ¿Qué se hace en la práctica, jóvenes? En la práctica se recoge muy bien, permítanme enseñarles ya unas estadísticas de Venezuela. Fíjense que están estadísticas de Venezuela, está el enfoque del ingreso, el enfoque de la producción y el enfoque de la demanda. Lo que hace el gobierno, en este caso el Banco Central, es que registra muy bien el enfoque de la producción, porque para eso tiene los estados financieros de las empresas, hace encuestas aparte y recoge mucho esta información. Fíjense que incluyen el valor agregado bruto a precios básicos, incluye la actividad de los impuestos, menos los subsidios, y este es el PIB. Este PIB va a ser el mismo valor que va a colocar aquí en el PIB por el lado de los ingresos, y entonces, a través de la contabilidad de las empresas, busca cuánto fue las remuneraciones, a través de los balances de las empresas y de las cuentas del gobierno ve cuánto fueron los impuestos y las subvenciones, y realmente la ganancia del capital sale por diferencia, porque es muy difícil que la empresa diga con total fidelidad, o sea, con cifras confiables, cuánto es su ganancia en los diferentes formas de obtener ganancia de capital físico o de capital, ¿cómo se llama? Financiero. Entonces, las empresas generalmente lo que hacen es que o la contabilidad nacional lo que es que saca por diferencia la ganancia del capital, ¿ok? Inclusive por el lado de la demanda, permítame volver porque esto me había sacado de... Ok, después de algunos problemitas técnicos, seguimos con la explicación de un poquito para que tengan la idea de qué se hace en la práctica para obtener el PIB en Venezuela. Repito, se calcula muy bien por el lado de la producción. Ese monto del PIB se utiliza para poder obtener del lado del ingreso
la ganancia del capital y la ganancia de el factor trabajo. El factor trabajo es sencillo porque aparece en los estados financieros de las empresas, pero el factor capital financiero y físico no, de manera que sale por diferencia. Aquí hay un ingreso mixto porque hay pequeñas unidades familiares que producen dentro de los hogares y tienen una rentabilidad y entonces por allí se trata de hacer algún ajuste. Luego, en la parte de la demanda, fíjense que está el gasto de consumo final del sector privado, del sector público. La inversión tiene este nombre de formación bruta de capital e incluye la formación bruta de capital y la variación de existencia. Luego están las exportaciones y las importaciones. Aquí también se coloca este monto que está aquí. A través de encuestas y de estado financiero se obtiene la inversión y la depreciación. El gobierno dice cuánto es su gasto de consumo público. El sector privado se toma a través de la encuesta de hogares, ¿ok? Las exportaciones y las importaciones a través del comercio exterior y por diferencia se saca la variación de existencias que forma parte de la inversión. Entonces, eso permite, al final, tiene que quedar claro que la contabilidad nacional es un sistema contable y como todo sistema contable tiene doble entrada y está de alguna manera cuadradito, ¿sí? Ya luego lo que quiero pasar es a las láminas de cómo pasamos de el PIB al ingreso nacional disponible, pero eso entonces lo vamos a dejar para la próxima clase para poder hacer un resumen de otra vez el PIB por el lado de la oferta y la demanda y entender cómo del PIB se llega al ingreso nacional disponible y por qué eso es importante a nivel de las cuentas nacionales. ¿Okay? Entonces, bueno, nada, muchas gracias por su atención por el día de hoy.